Yo nací para la cruz, porque nací para el amor. La Cuaresma ha sido, es y será un tiempo favorable para convertirnos y volver a aquel que es el camino, la verdad y la vida. La Iglesia nos invita a caminar juntos. Esto implica caminar junto a los que sufren, aprendiendo a ayudar a cargar con la cruz del otro, levantando al caído o dejándonos levantar por quien quiere que sigamos caminando. El camino es hacia una cruz luminosa porque termina en vida, redención, Pascua. Que el camino de la cruz nos enseñe a descubrir cuál es el camino que debemos transitar. Este es el tiempo de la misericordia. Aprovechemos la Cuaresma que nos conduce hacia la Pascua del Señor. La cruz enciende un fuego que abraza el corazón. Viene a encender las almas con el fuego del amor y a construir en ellas un hogar para el Señor. La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Tú puedes ser feliz. Este programa tiene la misión de ayudarte a encontrar respuestas a las distintas situaciones de la vida diaria. Qué feliz que soy, pues Cristo ha llegado a mi vida hoy. Qué feliz tú puedes ser si lo aceptas hoy a Él. Qué feliz que soy, pues Cristo ha llegado a mi vida hoy. Qué feliz tú puedes ser si lo aceptas hoy a Él. Él es la vida, Él es la razón de mi felicidad. Saludos, mis queridos radioyentes, tanto de Puerto Rico como de la hermana República Dominicana. Gracias por permitirme entrar a sus hogares con este programa que se titula Tú puedes ser feliz. Y es un programa que lo auspicia la Diócesis de Ponce a través de su Oficina de Medios de Comunicación. Y yo me siento pero muy honrada de que ellos me han dado la oportunidad de yo poder entrar a sus hogares todas las semanas para hablar de este tema tan importante, que es cómo podemos vivir la vida con un sentido de felicidad, con ese gozo interior, con paz. Todos anhelamos eso, ¿no? Eso es un gran anhelo del ser humano. Y es un camino lograble, es algo que podemos lograr, es algo que lo logramos con trabajo, como todo. Nada nos viene así de la nada. Todo requiere algún esfuerzo, alguna intención de nuestra parte. Y a través de los años que yo he estado haciendo este programa, pues creo que he intentado transmitirle los pensamientos y las ideas, los mecanismos, las tácticas, las técnicas que nos proveen todo tipo de personas que de alguna manera o de otra ha abordado el tema de la felicidad, y desde psicólogos hasta psiquiatras, hasta terapistas de familia, hasta sacerdotes, neurocientíficos, todo tipo de lectura que he abordado y les he traído a ustedes para ayudarlos en este camino, que no es un camino escabroso, pero no es tampoco un camino tan fácil. Tenemos que hacer unas cosas. Yo creo que lo más difícil que tenemos que hacer es ese viaje al interior que yo menciono tanto, esa introspección que hace que nos conozcamos mejor y que vayamos poco a poco trabajando las áreas que hay que trabajar. Aquí estamos en tiempo de Cuaresma,
Y normalmente pues yo no entro en el año litúrgico, pero la Cuaresma a mí me parece como uno de esos tiempos fascinantes que nos provee la Iglesia para precisamente hacer la introspección, para precisamente poder crecer, cambiar, darnos esa oportunidad. Y mi mayor deseo para ustedes es que crezcan años luz, pero si lo que crecen es 2 pasitos, eso es 2 pasitos más de lo que ya tenías antes. Así es que no es el propósito de este programa que se sientan mal, no es el propósito de este programa que se juzguen negativamente porque no progresan lo suficiente, todo lo contrario. Aquí lo que estamos tratando siempre es de que nos tratemos nosotros mismos con la misma ternura con que Jesús trató a todos los que se encontró, particularmente a los pecadores, con esa ternura, con esa compasión, con ese sentido de amor. Es que yo los invito a que hagan las introspecciones, los cambios, y el viaje ese al interior nuestro para ir progresando, cambiando, mejorando, creciendo. Y así, pues, llegar a ese punto donde vivimos con esa felicidad en el corazón, con ese sentido de paz, de balance, que es tan y tan y tan importante. Pero estando en Cuaresma, he querido tocar temas que pues la Iglesia nos invita a pensar y a practicar durante este tiempo. En los últimos 2 programas he estado hablando primero sobre el ayuno en términos más generales y en el segundo, en el ayuno a la crítica, el ayuno a juzgar, el ayuno a no estar viendo la paja en el ojo del otro cuando yo tengo una viga en el ojo mío. Y me encantó el final del programa porque yo les estaba hablando de un libro del cual voy a hablar un poquito hoy también, pero en otro sentido, escrito por un monje benedictino de nombre alemán de nombre Ansel Grun, que se llama La sabiduría de los padres del desierto. En ese libro, y más o menos en ese tenor terminé el programa de la semana pasada, pues este monje nos decía que los padres del desierto recomendaban que si vemos algo en el otro que queremos criticar, que nos digamos internamente, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y yo creo que eso tiene que ser probablemente una ejaculatoria maravillosa para detenernos, porque sabemos que muchas veces esas críticas es algo que como que sale. No es que le hemos dado tanto pensamiento, es algo que simplemente sale a veces sin control de nuestra boca, ¿no? Y entonces, pues, que cuando llegue el pensamiento y esté por aflorar y salir de nuestros labios, que nos digamos no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, me parece una recomendación fabulosa de esos padres del desierto que eran realmente de los primeros cristianos, mucho más cerca de Jesús de lo que estamos nosotros en términos de tiempo, ¿verdad? Pero qué hermoso, qué bello y qué sencillo esa recomendación, qué sencilla que nos dice a nosotros que simplemente nos detengamos y no es que nos fustiguemos, no es que nos maltratemos, no es que nos digamos a nosotros mismos que malos somos o pecadores somos, sino que meramente cuando nos llega ese impulso decirnos no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Así es que eso que fue la parte final del programa anterior, pues me encantó y se los quise repetir por si acaso no habían escuchado ese programa. Y hoy quiero abordar el tema de la humildad. Todas estas cosas, todos estos temas están entrelazados, porque aún si miramos esto de hacerle la crítica al otro, pues en realidad hay una falta de humildad ahí, porque yo estoy juzgando, yo estoy
Cuando yo juzgo, cuando yo hago una crítica de otro, no hay duda que yo me debo estar sintiendo superior. Yo me debo estar sintiendo como que soy mejor. Yo me debo estar sintiendo como que estoy libre de culpa. Y yo no creo que ninguno de nosotros, ni yo, ninguno de los que me están escuchando están libres de absolutamente toda culpa. Todos tenemos algo que hemos hecho, que hemos dicho, que representa un pequeño daño que le hemos hecho a alguien o a nosotros mismos. O sea, lo que les quiero decir es que hay algo de soberbia cuando nosotros nos sentimos que podemos, que tenemos la autoridad de criticar o de juzgar a otro. Y por eso traigo este tema en esta ocasión para ir redondeando los temas que estoy hablando en esta cuaresma, que es cómo nosotros podemos utilizar las herramientas o los dogmas de la iglesia para nosotros poder ir creciendo en este mundo donde vivimos ahora, no el mundo de los padres del desierto, pero en este mundo moderno en que vivimos, que tenemos y nos afrontamos a tanto reto. Y reto a nuestro propio sentido cristiano. Quiero que vayan viendo, por favor, estos programas que estoy haciendo sobre la cuaresma como entrelazados entre sí, no son independientes. Así es que hablamos primeramente del ayuno y cómo eso nos ayuda a crecer, pero estábamos también hablando de ayunar, de actitudes, de críticas, de todo tipo de cosas importantes. Ayunar de apegos, desapegarnos. Y volvimos entonces en el segundo programa de este mes a hablar sobre la crítica y por qué no criticar y el daño que le causa al otro y a uno y qué representa eso también cuando criticamos. Todo eso lo hablamos en el programa pasado y entonces hoy traigo de nuevo esto porque ahora lo quiero mirar desde el punto de vista de la humildad y cómo esta mala costumbre de juzgar o de criticar representa un reto para nosotros de cómo entonces poder ser más humildes. Los padres del desierto nos recomendaban que cuando fuéramos a criticar o a juzgar, mejor callar. Y eso es un método. Me callo la boca y miro hacia adentro a ver qué está pasando dentro de mí que yo tengo que atender porque no es positivo. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre este tema de la humildad que está entrelazada con lo que, como dije, con el tema de la crítica y de lo que decimos y la actitud nuestra. Y entonces quiero mencionarles que hay un sacerdote que escribió un libro que se llama El hombre en busca de la felicidad y les recomiendo ese libro. Está escrito por el padre Mateo Andrés. Yo creo que los hermanos de la República lo conocen más que los hermanos de aquí de Puerto Rico. Y el padre Mateo Andrés decía que tener felicidad es un trabajo de todos los días y que la vamos arraigando, la felicidad en nosotros con nuestros propios actos. Y esto va a lo que dijimos al principio de este programa. Esto no es algo que ocurre en un día y esto es algo que requiere trabajo, que tenemos que trabajarlo, pero lo podemos lograr. Y entonces los padres del desierto eran unos seres que se trataban y se querían como hermanos, como todos los primeros cristianos, que todos los primeros cristianos se sentían que eran hermanos y era una comunidad que se ayudaba, unos a otros se ayudaban, hablaban en asamblea los problemas y era precisamente eso, una comunidad. Y ellos sabían realmente lo que era el amor como Jesús lo predicaba, estaban más cerca, obviamente, al tiempo de Jesús y todavía podían ver, tocar a los apóstoles que fueron los que acompañaron a Jesús y eso tiene que haber sido algo
inmensamente maravilloso. Acuérdense que a veces hasta la sombra de Pedro sanaba. O sea, que qué maravilla para él. Y entonces, estos primeros cristianos, pues en los Hechos de los Apóstoles, dice que todos eran un solo corazón y una sola alma. Y lo tenían todo en común. Y Ansel Grum, el monje, dice pues que ellos estaban proyectados hacia el más allá. Estaban proyectados hacia donde estaba proyectado Jesús. Y desafortunadamente, pues con el pasar del tiempo, los seres humanos y con la superpoblación, pues nos hemos empezado como a separar más. Y aún en la iglesia, cuando nos tratamos de hermano y hermana, no es ese mismo sentido de hermandad. Cuando tú tienes ese sentido de hermandad, tú lo das todo por tu hermano, ¿no? Pero hoy día somos un poquito más egoístas. Y él dice que, el monje Grum, Ansel Grum, dice que hay unos ideales muy elevados como el desprendimiento total, el autodominio, el ser amables, el amor desinteresado, el no enfadarse, estos son ideales que parten desde arriba, desde el cielo. Y el problema, él nos dice, es que nos identificamos tanto con el ideal que ignoramos nuestras debilidades y limitaciones. Y eso, según Grum, produce una división o una separación, porque no podemos admitir que no respondemos al ideal. Y entonces proyectamos sobre los demás nuestra propia frustración e impotencia. Piense, entonces, qué interesante que este sacerdote, este monje nos habla de esto, porque para Grum, ese sentido de humildad y de hermandad se vuelve a arraigar cuando volvemos a entender que no estamos separados y que somos uno. Y piensen ustedes en el cuerpo místico de Cristo. Voy a una pausa y vamos a volver con esto. Qué feliz tú puedes ser si lo aceptas hoy a Él. Qué feliz que soy, pues Cristo ha llegado a mi vida hoy. Qué feliz tú puedes ser si lo aceptas hoy a Él. Qué feliz tú puedes ser si lo aceptas hoy a Él. Qué feliz que soy, pues Cristo ha llegado a mi vida hoy. Qué feliz tú puedes ser si lo aceptas hoy a Él. Él es la vida, Él es la razón de mi felicidad. Saludos, y aquí de vuelta. Que el monje Ansel Grum en su libro de la sabiduría de los padres del desierto nos dice que cuando nosotros podamos verdaderamente volvernos a unir, sentirnos que somos uno, que somos hermanos, que nos tenemos que cuidar unos a otros, es cuando verdaderamente se va a arraigar en nosotros la santidad y la humildad, ¿verdad? Y les traigo yo entonces como colateral a ese pensamiento de Grum, que eso es parte o es una forma de verlo, es ese dogma nuestro, esa creencia nuestra de que nosotros somos todos parte del cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Cristo es la cabeza y nosotros somos el resto del cuerpo. Pues si nosotros somos parte del cuerpo místico de Cristo, pues somos todos unos parte de otros. No podemos funcionar unos si no funcionan otros. Pensando en el cuerpo místico, Jesús como nuestra cabeza, Jesús como el guía, Jesús como el que nos dirige, ¿verdad? Pero el resto del cuerpo, sin el resto del cuerpo, entonces, pues no funciona. Entonces, dijo Jesús, el que se humilla
será ensalzado. Y según San Benito, solo el humilde, el que está dispuesto a admitir su humus, o sea, nuestra condición de que estamos arraigados a la tierra, su condición humana, sus sombras, su lado oscuro, ese es el que experimentará de verdad a Dios. O sea, que la humildad, aparte que no estamos hablando de la humildad de respecto a los demás, o sea, estamos hablando de la humildad respecto a Dios. Y la humildad respecto al reconocimiento de quiénes somos nosotros y admitir lo que somos y ver lo que somos. Y aquí volvemos al tema recurrente de este programa, de la importancia de esa introspección que tenemos que ir haciendo, ese viaje al interior para ir mirándonos, reconociéndonos, conociéndonos, porque es desde ese lugar de conocimiento donde llegamos a la humildad de reconocer que tenemos tantas faltas, tantas cosas que tenemos que poder mejorar, cambiar, que no están alineados con Dios. Y entonces ese sentido de humildad lo que va a hacer es que nos va a poder volver a conectar, y eso es lo que está diciendo San Benito. O sea, que el que está dispuesto a admitir su condición humana, ese lado oscuro que tenemos, ese es el que va a experimentar la verdad de Dios. Ahí es donde está la humildad de la cual estamos hablando. Aceptar. Y entonces fíjense que nadie dice que aceptar mi condición humana, mi lado oscuro, es para yo fustigarme, para yo ser mi propio juez y juzgarme, no. Lo que estamos tratando es de llegar a ese lugar de la humildad, donde podemos entonces nosotros salir de ahí, progresar, unirnos a nuestro Creador que tiene su chispa divina dentro de nosotros. La humildad entonces es el valor, el coraje de nosotros de reconocer la verdad sobre nosotros mismos, porque ese es el camino a Dios. Por eso, ese espíritu no pretende que cuando nos dé rabia la reprimamos, sino que nos hace que nos preguntemos por qué estamos rabiosos, por qué tenemos ira. ¿Qué me quiere decir Dios a mí sobre esa ira? ¿Cómo la puedo sanar? ¿Y qué cosas tengo que hacer para sanarla? A veces yo puedo y a veces no, a veces voy a necesitar ayuda externa. Pero al cuestionarnos esas debilidades o esas emociones o esas pasiones, podemos encontrar que tal vez le estamos dando demasiado poder a otros sobre mí, o encuentro oprobios o heridas de la niñez que tengo que sanar. Entonces esa rabia, examinada así, con una visión un poco más sobrenatural y entendida, pues es liberadora porque me enseña algo, me enseña una herida que tengo que sanar. Y me enseña que no tiene que ser una fuente de vergüenza para mí, todo lo contrario, sino que es algo que si yo lo atiendo y yo busco la ayuda, sea dirección espiritual, sea oración, sea un psicólogo, un psiquiatra que me ayude, cuando yo busco ahí está la humildad, cuando yo busco esa ayuda, cuando yo busco ese camino que me va a ayudar. Entonces, cuando yo busco ese camino, ahí se va también abriendo mi corazón a esos gozos, a esas bendiciones, a esos regalos que vienen del cielo, de arriba, porque me estoy liberando de lo de abajo. Así es que los dejo con esa forma de mirar la humildad, que no estoy hablando de ser humilde en el sentido de que si alguien me regaña bajo la cabeza, eso es humildad también, pero lo que quiero decir es que tengamos humildad sobre nosotros, nuestras faltas, y buscar la forma entonces de elevar eso que hemos encontrado hacia arriba, hacia el cielo, porque ese camino de nosotros sanar esas heridas, de ir subsanando esos defectos, esos errores, ese es el camino de humildad que entonces nos va a acercar
a Dios. Y bueno, con esto me despido. Hasta la semana que viene. A todos mis amigos y todas mis amigas y todos mis hermanos que me escuchan, les envío un gran abrazo. Y saben que aquí voy a estar la semana que viene nuevamente con otro tema dentro del tema más amplio de cómo podemos vivir la vida más felices. Se despide entonces su amiga Nelsa López. Tú puedes ser feliz. Fue una presentación de la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora. Escríbenos al apartado 7520 Ponce, Puerto Rico 00732-7520. Qué feliz que soy, pues Cristo ha llegado a mi vida hoy. Qué feliz tú puedes ser si lo aceptas hoy a Él. Qué feliz que soy, pues Cristo ha llegado a mi vida hoy. Qué feliz tú puedes ser si lo aceptas hoy a Él. Él es la vida, Él es la razón de mi felicidad. Omecos cuenta contigo. Ayúdanos a seguir nuestra misión. Nuestra misión es cumplir con la encomienda que nos dejó el Señor de evangelizar y comunicar la verdad a toda criatura, utilizando todos los medios de comunicación y las nuevas tecnologías al alcance. Puedes hacer tu donativo u ofrenda utilizando ATH Móvil Business. La identificación del PAD es Omecos Ponce. Yo nací para la cruz, porque nací para el amor. La Cuaresma ha sido, es y será un tiempo favorable para convertirnos y volver a aquel que es el camino, la verdad y la vida. La Iglesia nos invita a caminar juntos. Esto implica caminar junto a los que sufren, aprendiendo a ayudar a cargar con la cruz del otro, levantando al caído o dejándonos levantar por quien quiere que sigamos caminando. El camino es hacia una cruz luminosa, porque termina en vida, redención, Pascua. Que el camino de la cruz nos enseñe a descubrir cuál es el camino que debemos transitar. Este es el tiempo de la misericordia. Aprovechemos la Cuaresma que nos conduce hacia la Pascua del Señor. La cruz enciende un fuego que abraza el corazón. Viene a encender las almas con el fuego del amor y a construir en ellas un hogar para el Señor.